Pues nuevamente, buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Bienvenidos a la plática del día de hoy. Hoy platicaremos cuidados y tratamiento de la neumonía con terapia de terahertz. De inicio, bueno, voy a platicarles de nuestro ponente, el doctor Raúl Ábalos Trejo. El doctor Raúl Ábalos Trejo es nutriólogo por la Universidad Internacional de Cambridge, presidente de la Fundación Mexicana para la Nutrición AC, cofundador del Centro Universitario de Alternativas Médicas y director general del Colegio Nacional de Terapia Nutricional. El doctor Raúl Ábalos Trejo también cuenta con un posgrado en Medicina Natural por la Universidad Médica Carlos J. Finlay en Camagüey, Cuba, así como con un posgrado en Medicina Natural por la Escuela Superior de Medicina Natural en San Cristóbal, Venezuela, y un posgrado en Genética Médica por la Universidad en Valencia, España. El doctor Raúl Ábalos Trejo ha sido asesor médico de la Cámara de Diputados en diferentes legislaturas y también ha sido profesor invitado en el posgrado en Medicina Natural y otras medicinas complementarias de la Universidad Médica Carlos J. Finlay en Camagüey. Nuevamente, muchísimas gracias por su asistencia. A nombre de Biotracker, les damos la bienvenida y le cedo los micrófonos al doctor Raúl Ábalos Trejo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, pues antes que nada, muchísimas felicidades por estos días tan importantes que hemos tenido, días tan importantes que tienen mucho que ver con todo lo que está pasando en el mundo. Bueno, y particularmente felicitarnos por estar hoy aquí, en el aquí y en el ahora, listos para empezar con muchas otras cosas de proyectos que... Estaba ahí, él lo traía, entonces Benjamín y yo lo vimos y dijimos que lo... ¿Listos? Creo que ahora sí me voy a dejar oír. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Un fraternal saludo a todos y cada uno de ustedes en sus diferentes puntos de vida. Y bueno, pues esperando que este principio de semana sea excelente para todos y cada uno de ustedes. Bueno, vamos a empezar, por favor. Quiero platicarles un poquito acerca de todos de nosotros. Nosotros somos la Fundación Mexicana para la Nutrición. La Fundación Mexicana para la Nutrición es una asociación civil, sí, somos una institución que tiene por objeto la difusión de la cultura de la salud. Y esto lo hacemos con el principio fundamental de, lógicamente, generar un modelo donde la sociedad pueda asumir responsabilidad de salud. Y eso lo hacemos a través de diferentes planes y programas sociales que tenemos. Uno de esos planes y programas que tenemos son precisamente las alianzas comerciales, ¿sí? Con diferentes empresas, con diferentes instituciones, ¿sí? Que se llama Educación para la Salud. En esta Educación para la Salud, bueno, repito, hemos hecho alianzas con universidades, con otros grupos de medicina alternativa, de nutrición, ¿verdad? Con universidades, con la Universidad de Quetzalcóatl en Irapuato, la Universidad Autónoma de México, por ejemplo, la Universidad Zacatecana, por ejemplo, también, bueno, una serie importante de universidades, el Centro Universitario de Alternativas Médicas, etcétera. Y esto para nosotros es muy importante porque nos permite comprender un poquito más cómo debe de ser los aspectos de orden de salud. Nosotros, por el contrario, no solamente hacemos este tipo de alianzas, sino que buscamos ir un poquito más allá, sin mantener una promoción, mantener una fraternidad, ¿sí? Que nos permita en conjunto poder crecer sin lugar a dudas. Cuando nosotros hablamos de salud, hablamos sin lugar a dudas, ¿verdad? De los principios generales que dan salud. Y lo que da salud, vamos a ver que son principios integrativos. Así como nosotros decimos que la enfermedad es multifactorial, nosotros tenemos que entender que también la salud tiene que expresarse bajo principios multifactoriales. Por eso cuando nosotros hablamos de nutrición, bueno, claro, hablamos de los aspectos fundamentales que mantienen el equilibrio bioquímico dentro de nuestro cuerpo, pero vamos a ver que eso puede ir un poquito mucho más allá todavía. ¿Por qué? Porque lógicamente también podemos comprender que para una enfermedad todos los aspectos de la rehabilitación son fundamentales. O sea, los fenómenos y los estímulos
que llamamos nosotros epigenéticos, que claro, está la alimentación, pero también está el medio ambiente, ¿sí? Van a ser determinantes para la salud. Y aquí es donde nosotros hablamos mucho de que toda patología, toda enfermedad va a tener como necesidad principios de rehabilitación. Toda, así sean los aspectos más simples y sencillos, como un proceso infeccioso, van a generar o van a necesitar procesos de rehabilitación. Para esto nosotros, bueno, hemos hecho una alianza estratégica académica muy importante, ¿sí? Con BioTheraCash, una empresa proveniente de China, con más de 10 años en China. Aquí en México, bueno, pues estamos por cumplir 2 años, y es muy importante porque es una empresa de alta tecnología, precisamente en el diseño y el desarrollo de productos de terahertz, infrarrojo y tecnología térmica, muy importante. Cuando nosotros empezamos con pláticas el año pasado, con esta empresa, pues empezamos un poquito a analizar quiénes eran y qué era lo que hacían, a qué se dedicaban y cómo de alguna manera para nosotros podíamos hacer cierta alianza académica con todo esto. Lógicamente que siempre pedimos información, siempre buscamos información documental que había en las redes sociales y bueno, pues sí encontramos cosas muy interesantes. Primero y antes que nada, pudimos ver que era una empresa muy bien establecida, que en China tenía una gran reputación, sobre todo porque es una empresa que se dedica al desarrollo de este tipo de equipos y no solamente a nivel comercial, sino también a nivel un poquito más industrial, y eso pues a nosotros nos dice de esta gran seguridad que se tiene en cuanto a estos equipos. Cuando empezamos a analizar un poquito su infraestructura, pues nos dimos cuenta que era una empresa de gran envergadura comercial y lógicamente también de gran envergadura científica. ¿Por qué? Porque el personal académico, el personal médico, las instituciones con las que se tiene alianzas allá en China, pues son muy importantes. Estamos hablando que por lo menos hay 50 científicos de Francia, de Alemania, de Estados Unidos y lógicamente, por supuesto, de China. Esto nos da a nosotros verdaderamente una gran aliciente de que estamos hablando con alguien sumamente serio. De igual manera, repito, ellos no solamente fabricaban equipos, los equipos que nos mostraban, que eran equipos portátiles, sino equipos que tienen una gran aceptación a nivel hospitalario. Y eso para nosotros también contaba con nos daba mucha certeza de lo que estábamos haciendo de esta gran alianza. Sobre todo por varias razones. Lógicamente que estamos hablando de un equipo que tiene una tecnología patentada, una tecnología única, que si bien es cierto, son aspectos bien conocidos por la ciencia, como lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a ver que su tecnología de desarrollo, pues es tecnología patentada. Tecnología que lógicamente es muy interesante porque el equipo está hecho con una aleación que es mucho más cara que el oro. Y esto, bueno, pues nos daba mucho que sentirnos conformes. Aquí en nuestro país, aquí en México, como en Estados Unidos, el equipo está registrado ante las autoridades de salud. Aquí en México, por parte de la COFEPRIS, bueno, pues sabemos que está catalogado como equipo médico de bajo riesgo, lo mismo que en Estados Unidos, pero de igual forma, ¿verdad? Una cantidad muy importante de certificaciones nacionales e internacionales en los campos precisamente de seguridad y de calidad, ¿verdad? Premios que ha ganado y reconocimientos a nivel mundial los productos por esta alta tecnología. Entonces, para nosotros, pues era una cosa muy interesante hacer esta alianza académica y que lógicamente pudiéramos lograr algo muy importante, porque para nosotros no era solamente el hecho de que hubiera una empresa con fines comerciales, porque claro, por supuesto, la empresa busca aspectos importantes que llamamos de expansión comercial. Claro que sí, claro que la empresa busca expansión comercial, pero esa expansión comercial no se viene dando de una manera árida, de una manera ventajosa. Creo que una de las cosas importantes por las cuales nosotros decidimos mucho trabajar en esta mancuerna académica es primero y antes que nada por esa la gran labor social que se hace. Nosotros, por ejemplo, en conjunto con Biothera, tenemos 4 centros, sí, de terapia completamente gratuitos, abiertos al público en general, los cuales ponemos también a su disposición por si gustan mandar pacientes para que ustedes mismos
¿verdad? Puedan venir y sentir lo que es una terapia de rehabilitación a través del equipo de Biothera Cash. Pero también, por ejemplo, el que se donaran a través de la Fundación de TV Azteca, se pudieran donar equipos a muchos hospitales, por ejemplo, al Rubén Leñero aquí en México, ¿sí? Al Gea González, en Toluca, en Ecuador. Bueno, pues lógicamente que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estos equipos fueron donados primero y inicialmente con el hecho de poder atender al personal médico, que lógicamente pues es la primera línea de trabajo en este momento tan grande de la pandemia. Y vamos a ver que desafortunadamente también son los grandes olvidados, desafortunadamente, ¿verdad? Les exigimos mucho al personal médico y vamos a ver que tampoco le damos como sociedad a este gremio tan importante, ¿sí? Y que lógicamente valía la pena hacerlo. Y segundo, para que el equipo se pusiera a disposición de los pacientes, pero primaria y principalmente, sí, a el personal médico, el cual he tenido yo oportunidad de estar con ellos, sí, platicarles sobre los beneficios que tiene el equipo y lógicamente estimularlos a que ellos mismos, bueno, pues se puedan dar terapia, que es muy importante. Entonces, lógicamente que para nosotros era muy importante el que un equipo de tan gran valía a nivel terapéutico pudiera estar al alcance de cualquier persona. De hecho, vamos a ver que hemos hecho alianzas pues para que muchos de ustedes puedan tener un equipo de una manera muy sencilla. Así es que si tú estás interesado, por favor, ponte en contacto con tu servidor, ponte en contacto aquí con la empresa y vas a ver que tenemos un plan muy interesante, muy interesante para que toda la gente pueda adquirir un equipo sin esa parte ventajosa. Por el contrario, creo que para poder pedir, primero hay que dar. Y esa es una de las cosas que particularmente hemos sembrado mucho nosotros en la Fundación y eso es la parte que nos hemos visto verdaderamente reflejados con el trabajo que estamos haciendo con Biothera Care y por eso nos encontramos pues esta tarde noche con ustedes y vamos a platicar sobre un tema muy interesante. Pero sí quería primero y antes que nada que conocieran un poquito qué estamos haciendo y el por qué tenemos este equipo. Este equipo a mí particularmente me gusta mucho. Yo tengo aproximadamente 25 años dedicándome un poquito también a la rehabilitación en varios aspectos, ¿verdad? Y lógicamente hay cosas que me gustan mucho del equipo. Primero, ya dije, es una tecnología híbrida, o sea, es una tecnología que combina los terahertz, ahorita explico un poquito qué es esto, y lógicamente la terapia de la diatermia, que en conjunto juegan un papel muy interesante. Segundo, puede ocuparse de manera muy versátil, o sea, el equipo puede ocuparse en el campo de la rehabilitación, de la fisiatría, ¿verdad? Sin ningún inconveniente, o sea, con todos los principios convencionales que la rehabilitación, ¿sí? O que los licenciados en rehabilitación tienen oportunidad de hacerlo bajo sus principios académicos que tienen. Pero también puede darse a través de los principios y fundamentos que están dados por la medicina tradicional china. Muy interesante. O bien, como lo hacen allá, por ejemplo, en China, ¿no? Donde la gente o mucha gente lo ocupa como un electrodoméstico. Allá platicaba con una amiga precisamente que es gran viajera a China y platicábamos de esto, ¿no? Es que ese tipo de equipos allá se usan como electrodomésticos. Cualquiera los utiliza, a pesar de estar registrados como equipo médico aquí en nuestro país, su fácil uso, su bajo riesgo, pues los permite precisamente que sean comercializados de una manera muy sencilla. Y allá la gente dice, bueno, yo no sé nada de medicina, yo no sé nada de rehabilitación, pero si me duele aquí, ¿verdad? Pues ahí me pongo el equipo y me va a dar tratamiento y bueno, funciona, ¿verdad? Tiene lógicamente a partir de este principio de una cosa que llamamos detección inteligente. ¿Por qué le llamamos detección inteligente? Bueno, bien se ha estudiado y un poquito hablaremos más tarde de ello, precisamente cuando nosotros utilizamos el equipo en alguna parte del cuerpo que lógicamente va a desprender un calor intenso, fuerte y sostenido, ¿verdad? Cuando ese calor lógicamente es muy intenso, en algunas zonas son muy intensas, bueno, pues vamos a ver que probablemente ahí hay un problema de salud de forma aguda. Por el contrario, cuando pasamos el equipo por un área donde no se perciba mucho, donde no se perciba muy bien, ¿verdad? Donde dice, como que aquí no sentí tanto el calor, bueno, lo más probable es que exista una deficiencia, ahí va a existir precisamente un órgano frío, ahorita voy a hablar un poquito de ello, ¿sí? Y estamos hablando de un problema de orden crónico. Entonces es muy interesante lo que hace el equipo, por eso puede ser utilizado bajo los principios más sencillos
que es la necesidad en algún problema de salud en particular, cómo puede ser utilizado bajo los criterios terapéuticos de la medicina china o de la rehabilitación convencional, ¿de acuerdo? Y para nosotros es muy importante entrar en materia en todo esto. Sin lugar a dudas, para nosotros, hoy tenemos pues una situación bastante interesante, ¿no? Yo siempre he dicho que hoy por hoy somos una generación privilegiada. Si en este momento los beneficios que tenemos a nivel tecnológico los vieran nuestros bisabuelos, lo vieran nuestros abuelos, pues sin lugar a dudas se llenarían maravillados, pensarían que es magia, ¿no? Yo siempre he dicho, dos de las cosas más sorprendentes para mí en este momento, una es esto, ¿verdad? Y el otro es un avión. ¿Por qué? Pues porque aquí tienes a la persona, ¿no? Aquí la tienes, aquí la tienes. O sea, aunque esté del otro lado del mundo, aquí la puedes ver en tiempo real. Para mí es algo sorprendente. Y por otro lado, subirse a un avión. Yo siempre he dicho, Dios mío, siempre que estoy arriba del avión me pongo a pensar, ¿cómo le haces esto tan pesado para poder volar? No me lo puedo yo imaginar, no lo puedo yo concebir. Imagínate que si tu servidor no lo puede concebir, que es una persona que vive en este momento, ¿qué pensarían nuestros antepasados? Pues pensarían sin lugar a duda que es magia. Entonces, sin lugar a dudas, vivimos en un tiempo sumamente privilegiado, donde la ciencia y la tecnología están verdaderamente en una cúspide muy interesante. Pero sin lugar a dudas, también estamos pasando por una dicotomía muy grande. O sea, en el campo tan solo de la salud, vamos a ver que tenemos una dicotomía muy grande, porque, por ejemplo, la medicina ha avanzado de una manera impresionante, pero si te das cuenta, realmente lo que ha avanzado es la tecnología de diagnóstico, no la tecnología en tratamiento. O sea, sí, es verdad, es cierto. Nosotros, como antes, nunca podemos tener tecnología de diagnóstico muy grande, ¿sí? Antes podíamos hacer un ultrasonido, hoy podemos hacer una tomografía axial computarizada, podemos hacer un escáner tomográfico, etcétera, ¿verdad? Una resonancia magnética, y sin embargo seguimos dando aspirina como desde hace 100 años, ¿no? Realmente vamos a ver que en los últimos 50 años, la cantidad de fármacos nuevos los podemos contar con los dedos de nuestra mano, desafortunadamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los fármacos nuevos o son nuevas generaciones de, ¿verdad? O bien son fármacos que han tenido otros usos, ¿verdad? Se les ha dado otros usos a fármacos que ya existían. Realmente fármacos nuevos ha habido muy pocos en los últimos 50 años. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque tal parece que entonces, de igual manera, la cantidad de enfermos que hoy tenemos, pues es mucho mayor como nunca antes vista en la historia de la humanidad. Entonces, por un lado, crece mucho la tecnología médica, pero por otro lado, la incidencia, ¿verdad?, de enfermedades, pues sigue creciendo y sigue en aumento. Allá por 1900, cuando se pensaba que por fin habíamos, pues, encontrado el principio fundamental para poder acabar con la enfermedad infecciosa, como podían ser los antibióticos, como podían ser la prevención a través de vacunas, o sorpresa. Creo que estos últimos años, en los últimos 20 años, ¿verdad? Los nuevos virus, las nuevas enfermedades, los nuevos agentes infecciosos, pues siguen dando de las suyas y seguimos lógicamente en pie de lucha con todos ellos. Y para muestra este botón de la pandemia, en la cual, como bien dice por ahí un buen amigo, el doctor Bernardo Acosta, dice, un simple virus tiene de rodillas prácticamente a toda la medicina. Qué cosa tan crítica. Entonces, qué curioso, crece la medicina, pero al mismo tiempo, la incidencia de patologías en enfermedades sigue creciendo. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el mundo cada 30 minutos mueren 2 mujeres por cáncer de mama. Una enfermedad que realmente no debiera de existir. ¿Por qué? Porque lógicamente es altamente detectable en sus fases tempranas. Cada 48 segundos una persona es diagnosticada de cáncer. 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama. En nuestro país yo pienso que hasta un poquito más. Las infecciones virales, como es el caso precisamente de lo que nos está pasando en este momento, va en aumento. Lo mismo que enfermedades autoinmunes, lo mismo que alergias, que problemas de hipersensibilidades. Lógicamente, que esto tiene mucho que ver con todo el estilo de vida y el momento histórico en el cual nos encontramos. Vamos a ver que es cierto, como antes nunca, también la parte social juega un papel muy determinante, la parte alimenticia, deficiencias nutricionales, por supuesto, que muchas veces no se tenía. Digo, pues nuestros abuelos no sufrían porque un alimento no fuera fresco, por el contrario, ellos quizás podían tener acceso a alimentos mucho más frescos que nosotros, situación que lógicamente a nosotros nos revela carencias nutrimentales,
porque hoy una verdura, una fruta, pues ya no madura en una planta, ahora madura en un súper, o madura en tu alacena, ¿verdad? Ese es el problema, desafortunadamente. El uso, lógicamente, del exceso de tecnologías también viene a ser un grave problema. Hoy sabemos precisamente que las irradiaciones que se dan a través de la gran cantidad de contaminación que tenemos de electrodomésticos, pues también es una situación que puede ponernos en peligro y que tiene que llegar el momento de ponerle sumamente atención. Y entonces, si a eso le aunamos que a más a temprana edad, la edad permitida y la edad donde las drogas socialmente consentidas son accesibles, bueno, pues vamos a ver que también empieza a ser un grave problema, ¿no? O sea, como antes nunca tenemos una sociedad contaminada, una sociedad que con mucho acceso a drogas, con poco acceso a alimentos saludables, con una gran cantidad de invasión a través de la televisión y de los medios masivos de comunicación de alimentos ultraprocesados, los cuales pueden ser parte muy común de la alimentación, no solamente de niños, también de adultos, por supuesto, desafortunadamente. También en los últimos 40 años, como antes nunca, se ha empezado a vincular una estrecha relación entre lo que le pasa a nuestro cuerpo y cómo está integrado en un todo, ¿verdad? Hace aproximadamente 50 años se empieza a evaluar, ¿sí?, aspectos tan importantes donde nos damos cuenta que el sistema inmunitario está altamente relacionado con múltiples sistemas, el sistema nervioso, el sistema metabólico, el sistema endocrino, el sistema cardiovascular, de tal manera que nosotros empezamos a darnos cuenta que todos estos sistemas eran altamente codependientes uno de otro. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la situación era bidireccional, ¿verdad? Uno era capaz de inferir en el otro. Y esto es muy interesante porque así es como nace precisamente una materia que es la psico-neuro-inmuno-endocrino-cardiología, donde cada día nos damos cuenta de estas interacciones y cómo, sí, gran parte de todos estos sistemas están altamente involucrados con un todo, pero principalmente, sí, con nuestra parte emocional, como el ser humano, al ser un ser social, un ser emocional, pues tiene alta injerencia y lógicamente los estímulos provenientes de este sistema pues van a repercutir de manera importante. Pero lo mismo sucede con lo que pasa en el medio ambiente, ¿verdad? Hoy cada día sabemos que este medio ambiente y estos cambios climatológicos, que bueno, no solamente vamos a achacarlos a que el cambio climático está ocurriendo por el hecho de que el hombre ha contribuido en gran manera, tampoco vamos a quitarlo del renglón, pero vamos a ver que los cambios climatológicos pues siempre han ocurrido en la historia de este planeta. Entonces, bueno, pues no es poco común que hoy estén ocurriendo cosas que quizás el hombre ha participado en acelerar algunos procesos sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero vamos a ver que durante el año, bueno, pues nos prestamos más a tener algunas enfermedades mucho más activas que en otros momentos, ¿verdad? Vamos a ver que por eso estas les llamamos enfermedades estacionales, enfermedades que tienen que ver con la estación de los años. Lógicamente que esta sincronicidad que se da en el medio ambiente, bueno, pues los antiguos filósofos y los antiguos grandes próceres de la medicina, sí, las diferentes culturas antiguas, pues lo tenían como que muy claro, ¿no? Lo tenían muy claro. Hoy, lógicamente, nosotros pues también le hemos dado un gran valor a esto. Por ejemplo, sabemos que en temporada de calor, pues vamos a tener una mayor cantidad de problemas de deshidratación, mayor cantidad de problemas gastrointestinales, este tipo de problemas infecciosos. En el caso, por ejemplo, de cuando llueve, bueno, pues enfermedades lógicamente como la varicela, la rubiola, la escarlatina son mucho más comunes. O bien en las temporadas de frío, en la temporada invernal, bueno, pues las enfermedades respiratorias, los problemas artríticos, problemas reumáticos, etcétera. Entonces vamos a ver que es cierto. De alguna manera el medio ambiente tiene una gran influencia sobre el desarrollo de múltiples enfermedades. Tal es el caso entonces precisamente de las enfermedades respiratorias. Para nosotros, dentro de la terapia nutricional, una enfermedad respiratoria, pues es toda enfermedad que está conferida a las vías aéreas, ¿verdad? Esto pueden estar repercutiendo en una forma aguda o en una forma crónica. En el mundo, este tipo de enfermedades son enfermedades que son, pues, muy peligrosas, sobre todo en los extremos de la vida. Cuando la gente es muy, muy pequeña, por ejemplo, los bebés, o cuando la gente es adulta, como en la tercera edad. Se dice que tan solo en nuestro país pueden representar hasta el 15% del total de las muertes, ¿sí? A nivel anual. Entonces estamos hablando que es una enfermedad pues con bastantes
con bastantes problemas, con bastantes situaciones peligrosas, ¿verdad? Y que lógicamente se pueden agudizar bajo ciertas circunstancias. Es el caso de la neumonía. La neumonía es una infección que está conferida precisamente a los sacos pulmonares, a los sacos aéreos, sí, de nuestros pulmones. Vamos a ver que precisamente estos sacos, que generalmente tienen que estar llenos de aire, pueden empezarse a llenar de líquido o bien, por el proceso infeccioso, generar elementos purulentos, ¿verdad? Esto lógicamente va a provocar una respuesta sintomatológica muy interesante, como es lógicamente la dificultad para respirar, lógicamente fiebre, ¿verdad? Escalofríos, flema, ¿no? ¿Por qué es producida? Bueno, pues puede ser producida por diferentes elementos. Podemos hablar de microorganismos, podemos hablar de bacterias, de virus, de hongos, o bien de algunos procesos como puede ser la inmovilidad. ¿De acuerdo? Realmente la gravedad que puede tener esta enfermedad, que es potencialmente mortal, por supuesto, vamos a ver que es muy particular, depende de muchos factores. Como ya dije, un factor muy importante pues es la edad. Lógicamente que para los niños pequeños, los bebés, pues es sumamente riesgosa, ¿verdad? Puede ser un factor de peligro y potencialmente mortal, lo mismo que en la gente mayor, 65, 70, 75 años, y lógicamente personas que tengan enfermedades inmunitarias, sí, que tengan inmunocompromisos o bien inmunodeficiencias. Generalmente muchas personas que tienen este tipo de padecimientos, bueno, pues es la principal causa de muerte. Pensemos en pacientes con inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? El famoso SIDA. Vamos a ver que precisamente dentro de los aspectos sintomatológicos, bueno, pues van a depender mucho, desde el aspecto agudo, ¿sí? Desde el aspecto grave hasta lógicamente los problemas que pueden ser un poquito mucho más o con mayor tiempo de evolución. Los síntomas, pues ya los dijimos, pueden ser desde lo más sencillo, como es los síntomas características de un resfriado, de una gripe común, o lógicamente, ¿sí? Elementos que duran mucho tiempo, ¿sí? Y que se van agravando conforme van pasando las semanas o algún tiempo mucho más prolongado. Los síntomas más característicos que lógicamente son de mucha alarma, bueno, pues es el dolor de pecho, ¿sí? Al respirar, al toser, ¿sí? Al estornudar, ese dolor agudo que se puede dar en el pecho es un indicativo interesante y hay que ponerle atención. Lógicamente, la gente empieza a tener problemas de oxigenación, por lo tanto, la gente mayor empieza a tener desorientación, entonces puede tener mareos, puede tener lógicamente dolores de cabeza, lógicamente tos, que puede tener o no flema, ¿sí? Sumamente fatiga por lo mismo que poca oxigenación, fiebre, escalofríos, o sea, por ejemplo, síntoma de frío, pero al mismo tiempo tener temperatura alta. Lógicamente, por la falta de una buena oxigenación, el paciente puede tener mareos, náuseas, vómito y, por supuesto, dificultad para la entrada del aire, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos inspiración hacemos una inspiración positiva, ¿verdad? Donde buscamos que se infle, que se llene de aire los pulmones, ¿sí? Bueno, puede haber ahí algún tipo de dolor o dificultad, ¿de acuerdo? Eso ya son síntomas mucho más importantes. Factores de riesgo, bueno, pues ya los dije en las puntas de la vida, niños menores a 2 años, mayores a 65, pero bueno, depende. Porque lógicamente sabemos que las infecciones intrahospitalarias, como lo voy a hablar ahorita, ¿sí? Pueden ocurrirle a cualquier persona. Vamos a ver que precisamente uno de los factores de riesgo más importantes, pues son los procesos intrahospitalarios. La falta de movilidad, ¿sí? Puede provocar precisamente que los pulmones empiecen a llenar un poquito de líquido y lógicamente esto puede originar un problema secundario. O bien infecciones intrahospitalarias que lógicamente son sumamente rebeldes, ¿verdad? Porque lógicamente un agente infeccioso intrahospitalario, pues ha tenido una cantidad impresionante de antibióticos con los cuales ya ha sido resistente. Lógicamente, las personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas, como el EPOC, por ejemplo, ¿verdad? Enfermedad obstructiva respiratoria crónica, problemas que tienen, como ya lo dije, personas con su sistema inmunitario comprometido, ¿verdad? Como inmunodeficiencias.
aquellas personas que pueden tener problemas renales y que están complicando, ¿sí? Y que ahora la retención de agua pues está yendo también hacia los pulmones, problemas lógicamente de otro tipo de patologías, algunas hepáticas, por ejemplo, también cuando se está llenando de líquido la cavidad abdominal, como puede ser la citis, pues también puede invadir a veces los pulmones. O sea, realmente pueden generar muchas situaciones comprometedoras. Lógicamente que los abscesos pulmonares, derrames pleurales, la dificultad para respirar y lógicamente una septicemia, una infección generalizada, sistémica en nuestro cuerpo, pues son causas muy importantes y los factores de riesgo que lo pueden estar provocando. ¿Por qué nos interesa tanto hablar un poquito de esto? Porque recordemos que es una de las complicaciones que está teniendo los pacientes que han desarrollado precisamente infección por SARS-CoV-2, o sea, por COVID-19, ¿sí? Y que lógicamente realmente para nosotros es muy claro decir, el COVID-19, bueno, pues es una situación relativamente sencilla para nuestro sistema inmunológico. O sea, es verdad, nuestro sistema inmunológico tarde que temprano puede destruir completamente a este agente infeccioso. El problema es que no le da tiempo muchas veces al cuerpo, que es diferente. ¿Por qué? Por la respuesta inmunitaria que el cuerpo activa, y esta respuesta inmunitaria, pues lógicamente va a activar varios procesos, varios mecanismos de comunicación y de señalización para este proceso inflamatorio, que lógicamente provoca lo que llamamos una tormenta de citoquinas, ¿verdad? Y que lógicamente va a dar paso a un problema mucho más complicado, que es la obstrucción vascular o microvascular periférica en algunos órganos, pues que puede terminar con la vida de una persona bajo ciertas circunstancias, por supuesto, pero vamos a ver que el grueso que generan una sintomatología franca por COVID-19, pues pueden desarrollar precisamente neumonía, ¿verdad? Como parte del proceso propio del cuerpo, ¿sí? Al estar generando un proceso de defensa o de autodefensa, se empieza a destruir las células killers, puede empezar a atacar precisamente el neumocito, provocando alteraciones y daño en el tejido. Por eso, para nosotros tener ciertas herramientas, pues siempre va a ser muy importante comprender que lógicamente cada cosa se tiene que darse a su paso y a su medida. Una cosa a la vez, decimos nosotros, ¿verdad? Una cosa a la vez. Hay fiebre, vamos a atender la fiebre. Empieza a haber precisamente problema neumónico, bueno, pues hay que darle atención al problema neumónico y lógicamente yo pienso que los grandes protocolos integrativos que hay en este momento son muy interesantes y queremos aunar una herramienta muy poderosa que es precisamente el uso de los terahertz y la terapia de hipertermia. Ahorita quiero hablarles de algo muy interesante, por favor, ¿sí? Que la semana pasada nos entregaron un estudio muy interesante, ahorita voy a hablarles sobre ello. Bueno, pues déjenme decirles precisamente que los terahertz, para aquellos que no lo saben, son parte del espectro lumínico proveniente de la luz solar. Esa luz solar, pues bueno, pues sabemos que está dividida en diferentes espectros lumínicos, dependiendo la longitud de la onda con los cuales lleguen a nuestro planeta, ¿verdad? Entre ellos, bueno, pues tenemos una franja muy amplia, que es precisamente los rayos infrarrojos, ¿sí? Que se encuentran precisamente todavía en el espectro invisible. Esta parte infrarroja va a estar muy cercana precisamente a la zona de las microondas. Va a estar rozando con la parte de las microondas. A esta región del infrarrojo que está rozando con las microondas es lo que se conoce como terahertz. Oye, precisamente la banda de los terahertz ha sido muy interesante porque como espectro lumínico tiene propiedades muy importantes, muy interesantes que han sido utilizados o que están siendo utilizadas por la ciencia, ¿sí? En varios rubros. Por ejemplo, vamos a ver que hay muchos microscopios que hoy están utilizando precisamente esta frecuencia para poder tener una mejor captación y definición, ¿sí? En el campo de la microscopía o bien en el campo de las telecomunicaciones, por ejemplo. Aquí en nuestro país, ahí cercano a la ciudad de Toluca, ¿verdad? Hay un instituto precisamente que es el Instituto para el Estudio de los Terahertz. Entonces estamos hablando que realmente a la ciencia le está entrando mucho la curiosidad por conocer un poquito mucho más de esto. Sin embargo, para nosotros, bueno, pues ya tiene 10 años de trabajo esta empresa
empresa con la cual nosotros estamos haciendo esta mancuerna académica, de cual hemos tenido pues muy buenos resultados. Entonces, vamos a ver que los terahertz son parte del infrarrojo. El infrarrojo, dijimos, es una banda muy grande, ¿sí? Que está dividido en tres partes: los infrarrojo A, los infrarrojo B, los infrarrojo C, dependiendo precisamente de la longitud. El infrarrojo como herramienta de trabajo terapéutico en la rehabilitación se conoce bien. El problema es que desafortunadamente poco se ha profundizado en sus beneficios. Ese es uno de los grandes errores que se ha cometido en el campo de la rehabilitación, tristemente. Y lógicamente, pues refiere a la poca información académica que se da a los rehabilitadores. Digo, yo he platicado con rehabilitadores y el rehabilitador me dice, pues sí, el infrarrojo desinflama, ¿no? No, es que hace mucho más que eso, ¿no? Hace mucho más que eso. Y eso lógicamente lo comprobamos científicamente. Pero vamos a ver que el infrarrojo que generalmente se conoce, ya ha sido utilizado en el campo de la rehabilitación, pues son los llamados infrarrojo proximales o cercanos. El infrarrojo proximal o cercano es muy interesante, y digo, no, yo jamás voy a hablar mal de ellos, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque fueron la base con la cual se desarrolla toda la investigación posterior. ¿Sí? Solo que estos que son los que se hacen, por ejemplo, con lámparas de tungsteno, ¿sí? Sabemos que solamente pueden penetrar 1 centímetro después de la piel. Y eso es bueno, repito, gran investigación se ha dado a causa de esto. Entonces, ¿qué importante es? Sin embargo, cuando nosotros hablamos del espectro del infrarrojo lejano o distal, como también se le conoce, bueno, pues vamos a ver que precisamente nosotros estamos diciendo que puede penetrar después de la piel de 8 a 10 centímetros. Cuando hablamos de terahertz, hasta 10 centímetros, nos dice la literatura. Esto es importante, claro que es muy importante, porque lógicamente vamos a tener mucho más contacto, ¿sí? Con el tejido que puede estar enfermo y que lógicamente está a profundidad de nuestro cuerpo. Entonces, es muy interesante saber que el infrarrojo lejano, el infrarrojo con frecuencia de terahertz, pues puede llegar a más profundidad a nuestro cuerpo. Desafortunadamente, repito, el infrarrojo ha sido muy mal utilizado o muy poco utilizado. ¿Por qué? Porque lógicamente que al desconocer sus beneficios o el mecanismo de acción con el que opera el fenómeno, pues lógicamente pues no se comprende a profundidad y poco se puede aplicar, ¿no? Alguien me decía, bueno, pues es que desinflama, es calorcito que desinflama. Y yo decía, pues sí, claro, hasta una bolsita de agua hace eso, pero no es así. Nosotros pensábamos en un inicio, y eso es una de las cosas que mucho se habla, ¿no? Es que el infrarrojo, precisamente al tener una banda lumínica y térmica, por supuesto, pues va a activar precisamente mediadores endoteliales, como puede ser precisamente la activación del óxido nítrico, o bien, por ejemplo, de la histamina, con lo cual va a provocar procesos vasodilatadores, con lo cual pues hay mejor flujo sanguíneo, mejor transporte del oxígeno. Y esa es una verdad, o sea, no estoy diciendo que no lo haga. Lo que digo es que desafortunadamente esa acción no puede justificar todos los procesos fisiológicos que se han demostrado precisamente con el uso del infrarrojo lejano. ¿Por qué? Porque lógicamente es mucho más que todo eso. Nosotros, por ejemplo, entendemos que el equipo de Biotera, pues tiene dos respuestas o va a generar dos tipos de estímulos y una cantidad importante de respuestas a partir de estos estímulos. Uno que es precisamente el fenómeno lumínico de los terahertz y por otro lado el fenómeno térmico que la da la diatermia y el propio fenómeno de los terahertz. Con esto, lógicamente, vamos a poder evaluar 4 fenómenos muy interesantes. Primero y antes que nada, se ha demostrado precisamente el aumento en la temperatura del tejido, que sí, efectivamente, como lo dijimos, sí, como se postulaba en un principio, aumenta la cantidad de mediadores endoteliales, con lo que mejora el flujo sanguíneo y con eso el transporte del oxígeno, sin lugar a dudas. Pero lógicamente empezamos a demostrar científicamente cómo había otros fenómenos de cascada que se producen a partir de este principio. ¿Cómo qué? Como la formación, lógicamente, de chaperonas, las famosas proteínas de shock térmico, que son muy importantes, ¿sí? Lo que va a tener efectos sobre nuestro potencial de membrana y, por supuesto, en equilibrio del sistema nervioso autónomo, del cual voy a hablar un poquito más, ¿sí? Pero ¿por qué es importante esto? Porque es verdad, miren, es verdad. Vamos a ver algunos trabajos, ¿sí?
muy importantes que son los trabajos del doctor Toru Abu, pero primero y antes que nada empezaré a hablar por los trabajos precisamente del doctor Satsamura. El doctor Satsamura, que es uno de los grandes reconocidos en este campo, ellos empiezan a demostrar algo muy interesante. Ellos empiezan a demostrar que los órganos que están enfermos, cuando un órgano está enfermo, unos riñones, un páncreas, un hígado, etcétera, sí, curiosamente su temperatura es menor que la del resto del cuerpo. Estoy hablando a nivel interno, por supuesto. Y esto es muy interesante porque lógicamente los que somos de la teoría metabólica de las enfermedades, que quiere decir que una enfermedad se produce por deficiencia de energía, yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué decimos teoría metabólica? ¿A poco hay otra? ¿A poco una enfermedad se puede producir por algo diferente a esto? Una enfermedad puede tener muchas causas, pero el efecto de disfunción, ¿sí?, se revela a través de la entropía, o sea, menos energía libre para las funciones celulares, ¿de acuerdo? Entonces esto se ha demostrado muy bien, o sea, se ha demostrado precisamente que los órganos enfermos, órganos donde hay cáncer, órganos donde está dañado cualquier órgano interno, tiene menos temperatura. Y vamos a ver que una cosa muy interesante que se ha demostrado es el aumento de la temperatura y con esto aumento de la energía libre, ¿sí?, precisamente en transferencia de energía calórica. Esto es precisamente una acción muy importante. Por eso es que hay algunos estudios que yo les he presentado en otras pláticas de la doctora Steffi Schwartz, por ejemplo, donde ellos nos demuestran precisamente esto. Y ellos, como dicen, quizás en el caso del cáncer, la terapia térmica es una cosa que hemos pasado por alto. ¿Por qué? Porque a lo mejor nunca nos dimos cuenta que efectivamente había una diferencia, había una entropía, había falta de energía, y esto también se demostraba a través de la temperatura del órgano. Entonces, si nosotros estamos hablando que el equipo puede penetrar hasta 10 centímetros, pues podemos darle calor y aumentar un poquito la energía de los órganos a través de la transferencia, ¿sí?, de la misma. Sabemos que cuando una célula es sometida a estrés calórico o a estrés radiónico, bueno, pues vamos a ver que esta célula se sobreexpresa. Y para poderse sobreexpresar y poder sobrevivir, va a liberar precisamente una serie de proteínas de adhesión llamadas chaperonas o proteínas de shock térmico. Esas proteínas de shock térmico las producen la mayoría precisamente de las células, tanto eucariontas como procariontes. Son muy interesantes. ¿Por qué? Porque es uno de los mecanismos primarios para la supervivencia. Lo que hacen estas proteínas, que son muy interesantes, lo primero que hacen es detener la degradación de los tejidos, específicamente el tejido de colágeno. Muy interesante, ¿verdad? Y por otro lado, ayudan a su regeneración. Por eso, precisamente a través de esto, es como nosotros hemos evaluado muchos fenómenos muy interesantes con la diatermia. Por ejemplo, la regeneración del tejido de colágeno, ¿sí?, cuando hay flacidez. Por eso, para la rehabilitación en el campo de la estética, también es muy interesante este equipo. Por ejemplo, se sabe que en el caso de la regeneración del tejido de colágeno, en los problemas artríticos y artróticos, juega un papel muy interesante. Por ejemplo, se sabe también que la proteína de shock térmico mejora y estimula la liberación de antioxidantes, como el glutatión, como la superóxido dismutasa. Eso se ha demostrado, hay estudios de ello. Por eso vamos a ver que es muy interesante cuando nosotros nos metemos, por ejemplo, al temazcal, o a un baño de vapor, o a un baño sauna, por ejemplo, o cuando tenemos terapia con el rayo láser. Gracias precisamente a la activación de chaperonas es como puede haber una respuesta fisiológica favorable para nuestro cuerpo. También sabemos, ¿verdad?, que algo que es muy interesante, que el potencial de membrana, la membrana celular, que tiene precisamente una carga electromagnética, que cuando hablamos del miocito es de menos 90 milivolts. Bueno, precisamente estos menos 90 milivolts son muy importantes porque de ellos depende la entrada del oxígeno. Entonces, un mejor potencial de membrana, más entrada de oxígeno, mejor combustión, ¿sí?, para los sustratos energéticos, para tanto carbohidratos como para lípidos. Y esto, lógicamente, va a dar como resultado mejor expresión en la liberación de energía útil para la célula, ¿verdad?, abatiendo lógicamente lo que llamamos disfunción mitocondrial, que es la causa principal por la cual hoy hablamos de la enfermedad crónico-degenerativa. Y por otro lado, bueno, pues vamos a ver los trabajos del doctor Toru Abu, que son muy interesantes. El doctor Toru Abu, que es un famoso inmunólogo y que tiene muchas publicaciones, ustedes lo pueden googlear y encontrar gran parte de su trabajo, pues lógicamente él ha encontrado gran parte de
científicamente hablando, de esta relación que hablábamos hace ratito del sistema nervioso, sí, y el sistema inmunológico. Nosotros dijimos que se estaba explorando la psiconeuroinmunoendocrinocardiología. Bueno, pues uno de los grandes representantes de esta área es precisamente el doctor Toru Abu. ¿Por qué? Porque él se da cuenta precisamente, ¿verdad?, cómo estos dos sistemas tienen que tener un buen equilibrio. Cuando uno cambia, cuando uno se altera, puede hacer modificaciones y alteraciones al otro. Por ejemplo, él dice que los glóbulos blancos, cuando los glóbulos blancos deben de tener un equilibrio y lógicamente una proporción muy adecuada. Se dice, por ejemplo, que los granulocitos deben de ser el 60%, ¿sí? Los linfocitos el 35% y los macrófagos solamente el 5%. Ahora bien, sí, cuando el sistema nervioso autónomo está alterado, puede verse modificado esta proporción de linfocitos, ¿de acuerdo? Y esto nos puede estar conducido a una enfermedad. Entonces vamos a ver que en muchas enfermedades él ha evaluado, como en el caso del cáncer, este tipo de procedimientos. Él dice, por ejemplo, cuando el sistema nervioso simpático es dominante, ¿verdad?, los granulocitos están aumentados y una cuenta excesiva de granulocitos puede conducir a que el cuerpo active desórdenes autoinmunes y enfermedades, por ejemplo, como el cáncer o enfermedades degenerativas como de este tipo, por ejemplo. Cuando los linfocitos aumentan, ¿sí?, quiere decir que el sistema nervioso parasimpático es el dominante. Bueno, pues entonces dice que los linfocitos pues están más expresados, por lo tanto hay más enfermedades alérgicas o inmunohiperactivas. Se dice precisamente que el exceso de estrés conduce precisamente a que el sistema nervioso simpático sea dominante, pues produce situaciones de activación, mientras que demasiada relajación hace que el sistema nervioso parasimpático sea el dominante. Para ellos, que hacen una medicina muy integrativa, porque lógicamente los trabajos del doctor Abu son muy interesantes, porque habla tanto de la medicina occidental como tal, como algunos parámetros importantes que nosotros manejamos en la medicina oriental. Por ejemplo, dentro de la medicina oriental, pues vamos a ver que el arquetipo juega un papel muy importante, la parte emocional, el perfil psicológico del paciente juega un papel muy determinante. Por ejemplo, ellos dicen que cuando el sistema nervioso simpático es el dominante, el paciente pues tiene excitación, gente que está corriendo, gente que lógicamente son adictos al trabajo, que son muy ruidosos, gente que se mueven rápido, que su temperatura es alta, etcétera. Lógicamente, esas personas van a tener problemas de dificultad para respirar, dolores de cabeza, frecuencia en la cantidad de orina y lógicamente pues aumenta precisamente el conteo de granulocitos dentro de un histograma, ¿de acuerdo? Pero cuando el sistema nervioso parasimpático es el dominante, entonces decimos que el paciente cae en un estado de relajación, el paciente se hace perezoso, lógicamente es más tranquilo, su temperatura corporal es más baja, se excita con menos facilidad, es lento en sus movimientos, etcétera. Esto lógicamente puede conducirle a problemas respiratorios como el asma, lógicamente que tiene disminuida su función suprarrenal, por ejemplo, y lógicamente una digestión muy pobre. ¿De acuerdo? Lógicamente que no estoy hablando al vacío, estoy hablando lógicamente de determinaciones que se han hecho a través de estudios y que el doctor Toru Abu lo demuestra en varios de sus artículos y de sus investigaciones. Pero lo interesante para nosotros es que él de manera experimental lo publica y demuestra cómo la terapia infrarroja lejana, particularmente aplicada en la zona de la espalda, va a propiciar un equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, influyendo de una forma muy sencilla, restableciendo demasiadas y muchas funciones orgánicas, ¿verdad? De hecho, un poquito más cercano, aquí en La Habana, en Cuba, ¿verdad? En la Universidad Tecnológica de La Habana, en el famoso culaje que se conoce, ¿verdad? Trabajos precisamente llevados a cabo por el doctor Daniel Sayas Guillot, ¿verdad? Proyectos de la investigación de la cátedra científica. Bueno, pues ellos a través precisamente de bioelectrografía computarizada han podido demostrar
cómo al aplicar terapia de infrarrojo lejano puede influir y mejorar precisamente en estos parámetros y demostrarlo a través de biogramas. Lógicamente, esto ha demostrado mejoría sustancial tanto en el campo de la rehabilitación, en problemas autoinmunes, como es el caso de la artritis reumatoide y otros padecimientos. Entonces, vamos a ver que hay suficiente evaluación de todo esto. Pero, lógicamente, los beneficios que da el uso del equipo de BioTheraCare, al ser una terapia híbrida, donde está combinando estos terahertz, este infrarrojo lejano, con la diatermia, que activa precisamente una cantidad importante de formación de chaperonas, de proteínas de shock térmico, junto con el trabajo electromagnético que está dando para mejorar el potencial de membrana. Bueno, pues se sabe precisamente que por eso promueve la captación de radicales libres, por eso aumenta la cantidad, ¿verdad?, del flujo sanguíneo, con esto mejor transporte, pero no solamente el transporte del oxígeno, su captación, porque una cosa es que haya oxígeno en el medio externo y la otra cosa es que el oxígeno pueda entrar a la célula y cumplir con su acción. Por eso precisamente se ha demostrado que algunas proteínas como las histotoxinas, ¿sí?, que generalmente aparecen como mecanismos de recuperación dentro de algunas quemaduras, pues se activan bajo estos principios. Se sabe precisamente que aumenta las células T, inclusive para poder abatir células cancerosas. Se sabe que mejora precisamente la frecuencia cardíaca, que tiene un poderoso efecto antiinflamatorio, que genera un efecto de sedación, de relajación muscular y que lógicamente sí aumenta la concentración y el volumen de orina. De hecho, generalmente pasa esto. El paciente se pone a terapia y terminando la terapia tiene ganas de orinar. ¿Por qué? Porque lógicamente se está moviendo, ¿sí?, el líquido linfático. Vamos a ver algunos elementos donde podemos evaluar un poquito esto, si ustedes me lo permiten, ¿sí? Vamos a verlo para que ustedes tengan una mejor forma de analizarlo. Vamos a ver algunos videos, por favor. Operación y testimonios de BioTheraCare Relax Warmer. Inflamación en el pulmón. Primero aplique en forma lineal, desde arriba hacia abajo, en toda la zona de la espalda durante 15 minutos. Aplique en la zona pulmonar anterior y posterior durante 25 minutos. Posteriormente, aplique desde arriba hacia abajo en el meridiano de pulmón ubicado en los brazos durante 20 minutos, dando un total de 60 minutos. Aplique en el área afectada. BioTheraCare Relax Warmer. Fácil de operar. Vamos a ver otros casos, ¿sí? Que no todos son de neumonía, pero bueno, tiene que ver con eso. Operación y testimonios de BioTheraCare Relax Warmer. Faringitis. Primero aplique en la zona pulmonar anterior y posterior durante 20 minutos. Después aplique en la garganta y en los nodos linfáticos cervicales durante 20 minutos. Posteriormente, abra la boca y aplique durante 10 minutos. Finalmente, aplique en
el Tunetazul integra desde el meridiano del pulmón durante 10 minutos, dando un total de 60 minutos. Relax forward, fácil de operar. Bueno, déjenme decirles una cosa muy interesante. Para nosotros, el uso precisamente del equipo, pues juega un papel muy importante en estos momentos, ¿verdad? Para nosotros hacer una propuesta como parte del tratamiento integral que se está dando para COVID-19, pues es muy importante. Nosotros, por ejemplo, les he presentado ya alguna vez este estudio. Este es un estudio que se hizo precisamente en Estados Unidos con nuestro equipo de primera generación para poder determinar propiedades antivirales contra el coronavirus humano. Este estudio nos revela precisamente que en tan solo una sesión se pudo reducir la toxicidad por coronavirus en un 15% aproximadamente, casi un 15%, con una sesión, ¿de acuerdo? En tejido. Esto es un estudio muy interesante y se nos acaba de entregar otro estudio, ¿sí? Ahorita voy a pedirle al ingeniero Roca que nos hable un poquito de él. La semana pasada se nos entrega ya un estudio en superficies con resultados maravillosos. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos abre lógicamente una puerta para el tratamiento, ¿sí?, integral del COVID y por supuesto lógicamente su prevención y lógicamente, ¿sí?, buscar una manera de poder ponerle un alto a todo este problema, ¿sí? Aquí podemos ver, como ustedes vieron, la inflamación en amígdalas, muy interesante, sobre todo por el tiempo de sesión. Estamos hablando de 90 minutos. Lógicamente que para muchos 90 minutos es mucho tiempo. Sí, de hecho, hay por ahí, me decía el doctor Fausto, ¿no? Que creo que por ahí anda el doctor Fausto, hace rato lo vi conectado, pues decías que es cansado, sí, cierto. Por eso nosotros también hemos visto que con sesiones de 15 a 20 minutos pueden ser muy útiles, sobre todo a nivel hospitalario, a nivel institucional. Pero si tienes oportunidad de darle un poquito más de tiempo al paciente, vas a ver resultados lógicamente más prontos, ya que el efecto pues es acumulativo. Aquí vemos precisamente resultados muy interesantes. Lógicamente que nosotros no los comprendemos, no hablamos en chino, pero sí nos dicen que hay una diferencia muy importante en cuanto a la apariencia de los nódulos de vidrio esmerilado en algunos pulmones. Lógicamente que también estamos hablando que no es un remedio mágico. Muchas veces el tiempo pues es prolongado. Repito, la terapia es acumulativa, el efecto es acumulativo. Aquí nos hablamos aproximadamente de 2 meses de tratamiento, donde ya no se ven anomalías en las zonas pulmonares, por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando, claro, después de 2 meses, cada tercer día el tratamiento, ¿sí? Aquí también, por ejemplo, 8 sesiones de 60 minutos cada 2 días, ¿sí? Y que la evaluación, bueno, pues es muy satisfactoria, ¿verdad? Aquí también vimos este caso precisamente de edema por hidropesía pulmonar, resultados en 3 sesiones de 40 minutos cada 2 días. Entonces estamos hablando de que sí, muchas veces pues el efecto tiene que ser acumulativo y por eso invitamos a que lógicamente por lo menos sea cada tercer día como mínimo, ¿verdad? Va a haber situaciones donde vamos a tener que ocuparlo en forma pues diaria. Como todo, tiene contraindicaciones y tiene precauciones. La contraindicación más importante que yo he podido, pues de alguna manera, comentarles a todos ustedes, y no porque tengamos una referencia bibliográfica, no porque haya referencia bibliográfica, simplemente por precaución. El paciente que usa marcapaso,
porque lógicamente esto también genera una frecuencia electromagnética y que podría de alguna manera alterar el marcapaso de un paciente donde está depositada su vida. Repito, no hay referencias, no ha habido causística, pero pues simple y sencillamente como precaución nosotros lo manejamos. Y lógicamente en el campo de las precauciones pues van a depender mucho de cada paciente y de cada persona. Me preguntan mucho si la gente que tiene prótesis puede utilizarla. Nosotros decimos sin ningún problema. Hoy la mayoría precisamente de las prótesis, de los clavos que se aplican, ¿verdad? Pues son de titanio, el cual su punto de fusión pues es sumamente alto, el cual no se modificaría, ¿verdad? Por esta situación. Y pues bueno, hay situaciones de sangrado donde muchas veces dicen, bueno, no hay que ponerlo, pero hemos visto como las pláticas anteriores que dimos, hablamos sobre úlceras, como desde la primera aplicación en una úlcera, pues se puede detener el sangrado. Entonces, no necesariamente la vasodilatación va a ser para mal. Repito, las precauciones van de persona a persona, mucho a criterio de, lógicamente, la persona que las esté aplicando. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, como podemos ver, el equipo es una herramienta maravillosa, es una herramienta fabulosa, ¿sí? Y que nos puede dar mucho, mucho, mucho para las enfermedades en general. Prácticamente todas las enfermedades, yo dije, requieren de rehabilitación, de un proceso de rehabilitación, y en todas ellas podemos utilizar el equipo y tendremos algún tipo de resultado en particular, ¿de acuerdo? Así es que si tú estás interesado, si tú eres por primera vez, te acercas aquí, acerca con nosotros. Hay planes muy interesantes, planes muy, muy interesantes, una oferta maravillosa ahorita de la cual te voy a platicar en privado, ¿sí? De la cual pues tú te puedes beneficiar, ¿de acuerdo? Pero ingeniero, quiero darle el micrófono, por favor, para que nos platique un poquito y nos hable de este estudio que se nos acaba de entregar y nos platique un poquito, porque bueno, pronto lo meteremos a las pláticas subsecuentes y buscaremos, ¿verdad?, que más personas se vean beneficiadas en esta pandemia con una herramienta tan útil como es el equipo de Biothera Cash. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Y pues como usted bien comentaba, inicialmente nosotros mandamos a analizar nuestro equipo a un laboratorio de biotecnología en Estados Unidos para evaluar propiedades antivirales de nuestro equipo. Con estos resultados que fueron buenos de inicio, en donde desde la primera sesión teníamos una reducción del 14.8% de la actividad citoviral y citotóxica del virus, pues había una reducción, ¿no? Esto nos permitió también, y buscamos corroborarlo también, pero a nivel de superficie. Entonces enviamos nuestro producto a ser estudiado por el Laboratorio de Especialidades Inmunológicas aquí en México, en donde pues satisfactoriamente también los resultados nos arrojaron que el equipo elimina el virus en un 99.9%, ¿no? Esto nos ayuda también a reforzar el tema de las propiedades antivirales que ya habíamos analizado en el laboratorio en Estados Unidos. Por lo tanto, a una distancia recomendada de 3 a 5 centímetros en una intensidad alta, podemos con toda seguridad decirles a nuestros asistentes que el producto tiene una actividad antiviral interesante, y no nada más eso, sino que también pues elimina a nivel de superficie el virus. En este caso se hizo con el virus del COVID, y pues podemos decirles que sirve como un beneficio adicional a la desinflamación, a la eliminación del dolor muscular, a la reactivación de nuestro sistema inmunológico, a la rehabilitación celular. También el tema de poder aportar la desinfección a nivel de superficie. Se puede aplicar en ropa, se puede aplicar en cualquier tipo de superficie, y pues pasándolo durante al menos unos 5 minutos, el equipo elimina en un 99.9% pues todo tipo de virus. Excelente. Bueno,
pues es algo muy interesante y que lógicamente buscaremos explotar mucho más toda esta información que se ha venido dando a través precisamente de la investigación médica y la comprobación a través precisamente de laboratorios certificados y avalados por COFEPRIS, que es realmente a la que a nosotros nos interesa. Me preguntan aquí en el chat, me preguntan primero que si se puede utilizar ropa. Bueno, sugiero que no. De hecho, si ustedes ven, la aplicación va más precisamente a flor de piel para que no haya refracciones por parte y que vamos, que el tejido, que la ropa absorba la luz, ¿verdad? Y que se pierda por refracción precisamente en nuestro cuerpo. Buscamos que sea precisamente sin ropa, directamente a la piel, ¿sí? Lo más cercano posible, decimos que aproximadamente de 5 a 10 centímetros, pero esto va a depender mucho de la intensidad y de la sensibilidad de cada persona. Hay gente que es mucho más sensible, ¿de acuerdo? Me dice que si puedo precisar a qué edad y qué patologías podemos atender a niños. Bueno, vamos por partes. Este equipo lo puede utilizar o lo debe de utilizar quien lo necesite. No le puedo precisar la edad porque lógicamente va a depender de ciertas circunstancias. ¿A qué me refiero? Si un bebé lo requiere, pues lógicamente que lo requiere la terapia y no estamos tasados ni cuantificados por la edad. Pensemos que un niño que tiene a lo mejor algún problema de caderita, que nace precisamente con alguna desviación de caderita, que le podemos ayudar a su proceso de rehabilitación, en el caso de una fractura, etcétera, sí, claro. Lógicamente que en el caso de los niños, pues siempre manejamos una altura superior, una distancia más alta, ¿sí? Y lógicamente la intensidad baja, ¿verdad? Lógicamente. ¿Qué patologías? Pues mire, yo estoy casi convencido que todas las enfermedades que atañen al ser humano tienen mucho que ver o las podemos tratar mucho con el equipo por los diferentes puntos de trabajo que acabo yo de mencionar, ¿verdad? Tanto los efectos de repolarización como los efectos, lógicamente, de formación de chaperonas o bien tan simple y tan llanamente como la rehabilitación y el aumento de la regeneración de los tejidos. ¿De acuerdo? A las mujeres embarazadas en las piernas, sí, claro, mientras a la mujer embarazada se le puede poner sin ningún problema, siempre y cuando la zona lógicamente pélvica no se toque. Sobre todo, ¿sí? Pues en el último trimestre del embarazo. Pero como dije hace rato, es que depende. Las precauciones dependen mucho de las condiciones particulares de cada persona. Por ejemplo, hay una mujer que está ya en trabajo de parto, a lo mejor darle terapia en la zona pélvica le ayuda al proceso de dilatación, a la activación y la formación de prostaglandinas. ¿Sí me explico? Entonces, a lo mejor le ayudaría en el trabajo de parto. A las mujeres, lógicamente, que tienen embarazadas, por supuesto, que tienen cansada la espalda, lógicamente por el peso, las piernas, ¿se les puede aplicar en esa zona? Por supuesto que sí, siempre y cuando, repito, con precaución, sin tocar la zona pélvica, sobre todo en el último trimestre del embarazo. En el caso de niños con piernitas en forma de herradura, bueno, le puede ayudar, lógicamente que esto tiene que ir acompañado de su tratamiento ortopédico, sin lugar a dudas, ¿no? Tiene que ir acompañado de tratamiento ortopédico. Cuando tenga su terapia correspondiente como ayuda, sí, claro, por supuesto. Sí, en conjunto con la terapia se le puede dar sin ningún inconveniente. Por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Así es, y bueno, como bien comentaba el doctor, pues estamos a sus órdenes y nos ponemos a su disposición a través de nuestro correo electrónico customer.service@biotracker.com, a través de nuestras páginas y redes sociales como Biotracker, a nuestros teléfonos y a través del doctor Raúl Ábalos Trejo, para que cualquier persona que esté interesada en conocer, en probar nuestro equipo, en agendar una cita, ya sea para ellos o para alguno de sus pacientes y que conozcan de manera gratuita y reciban la cantidad de terapias que sea necesario, pues se les va a atender y se les va a programar. Uno de los puntos que también quería comentarles es que en estas terapias que se van a dar o que se dan, al momento de llegar el paciente se le hace una evaluación inicial, esa evaluación se le entrega a usted para que vea cómo está ingresando su paciente y al término de las evaluaciones, también de las terapias es una evaluación final
para ver cómo está saliendo el paciente y que usted vea de manera directa pues, los resultados. Si usted es la persona o el doctor o el terapeuta que está interesado en recibir la terapia, pues también se le va a hacer su evaluación, pero pues usted lo va a ver de primera mano, ¿no? Estamos en la mejor disposición, tenemos diferentes escenarios y planes para que usted pueda también adquirir uno de nuestros equipos y pueda conocer, pues, y disfrutar de sus beneficios. Ya tenemos varios doctores que pues han aprovechado y pues ya cuentan con su equipo y pues estamos muy agradecidos por ello. Claro que sí. Pregunta también que para hernias discales, bueno, lógicamente toda la parte de combatir la inflamación, lógicamente que toda la parte de regeneración del tejido puede ayudarle. Lógicamente que siempre tiene que haber terapia integral, ¿sí? Como parte de un tratamiento. Yo siempre hablamos de terapia integrativa. A mí me gustaría mucho que lo combinara usted con ozono paravertebral. Le ayudaría de maravilla. De maravilla tendría una respuesta sumamente interesante, sumamente rápida. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no hay más preguntas, no hay más comentarios, pues yo le agradezco profundamente al ingeniero León Roca que nos permite, lógicamente, ese trabajo. Y pues nos vemos la próxima semana. Recuerden, aquí tenemos una cita, 6 de la tarde, tema nuevo, ¿sí? Y bueno, pues tendremos oportunidad de... Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Tengo una sobrina que se fracturó la cabeza, la atropelló una motocicleta muy recientemente. ¿Ella podría tomar estas terapias? Sí, doctor. Bueno, a ver si me escucha ahí. Sí, claro, sí puede tomar la terapia sin ningún problema, hija, ¿eh? Sin ningún problema. Muchas gracias, doctor. Adelante, hija, adelante. Es que no sé por qué no me deja. Y cualquier duda también nos pueden consultar a través de nuestro correo electrónico. También esas dudas se las haremos llegar directamente al doctor Raúl Ábalos Trejo y les contestaremos de manera directa. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. Gracias.